6 meses encerrado ahí, que yo estaba peleado con el encierro, era lo que yo no podía soportar. Pero bien que te enamoraste. Ah, sí, bueno, obviamente. No dejaste y eso me a nadie ayudó. sentido. ¡Qué bárbaro! Y eso me ayudó a olvidarme del encierro. ¿Cuánto duraste de novio? Ahí no nos hicimos novios. Nos hicimos novios después, afuera. ¿Cómo fue tu paso a ese casting? Mi abuelo, una vez más. Yo sentía mi vida realizada. Y entonces mi abuelo todos los días llegaba, prendía las noticias y veía que había un anuncio de la academia, ¿no? Oye, Raúl, va a haber algo ahí de TV Azteca donde están buscando cantantes y ellos no tienen cantantes de ranchero, deberías ir. Entonces yo le decía, abuelo, está bien arreglado, güey. Por ejemplo, en toda esta etapa, cuando recién salimos de la academia y todo este rollo, pues bien sabido ya, que pues nos robaron muchísimo y explotaron mucho nuestras carreras y nos dimos cuenta como 2 años después, ¿no? De esta gira que tuvimos y nos hubiera tocado mucha más lana de la que nos dieron, ¿no? Que nos pagaron muy poquito y demás. ¿Te sentiste traicionado? Sí, y ahí es a donde voy. Bienvenidos al Hilo Rojo. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos invitado a Raúl Sandoval. ¿Cómo estás, hermosa? Raúl, qué gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Permíteme, por favor. Gracias. Lo que la gente no sabe es que tú y yo nos conocemos hace, ¿qué? 23 años. 23 años, pues cuando recién salimos de la academia, ahí tuvimos de repente varios encuentros en el canal, ¿no? Sí. Pues nos mandaban a todos lados. A todos lados, a de promoción, todos los programas, que ahí es donde estaba yo. Sí. Claro. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. ¿Cómo te trata la vida? Mira, aquí estoy. Y eso ya es un tesoro. Es disfrutando ganancia, ¿no? de mi familia. Sí, eso es un tesoro. No nomás ganancia, Claro. es un tesoro. Yo siempre he creído, después de los 30, que ya vives para tus hijos, para tu familia o lo que vayas a dejar. Sí. Porque antes de los 30 es para aprovechar el tiempo y darle vuelo y sin descuidar la parte de ser productivo, ¿no? Claro. Así lo veo yo. Pero después de los 30 ya son horas extras. Exacto. Y así llegas a los 80. Y pues, ya lo que no se construyó a los 30 ya es muy difícil, ¿no? Lograrlo a partir de esa edad. No sé. Yo empecé tarde a poner atención en el futuro. Afortunadamente tuve un abuelo que me jaló mucho las orejas y me decía, Raúl, mira, invierte en esto y compra esto y como que muy de... Yo empecé a trabajar muy joven, a los 7 años. A ver, platícame. A los 7 años empiezas a trabajar. ¿Eres Sí, de Mexicali? De Mexicali. ¿Y ahí viviste toda tu niñez? Ahí viví hasta los 23 años. 23. Hasta los 23 años que me vine a la academia, estuve ahí en Mexicali. Y yo siento y siempre he creído que todo ese trabajo que aprendí desde los 7 años, que hice muchas cosas, fui taquero, vendía chocolates, vendí lentes piratas, hice de todo, ¿no? Ah, caray. ¿Y cómo empezaste con el business? ¿Quién te enseñó? Y mi abuelo fue comerciante toda su vida, entonces él le pedí un chocolate. Esta historia la he contado muchas veces, pero No me encanta. Para mí es un tesoro. Y entonces le pedí un chocolate, estábamos de vacaciones en San Antonio de las Minas, que ahorita es la ruta del vino, Valle de Guadalupe, allá en Ensenada. Sí. Y fuimos a Ensenada a hacer ahí el mandado, que aquí le dicen hacer el súper. Entonces, oye, abuelo, cómprame un chocolate. Y me compró una caja de chocolates. Y yo dije, mi abuelo era bien marro, no lo soltaba nada. Codísimo. Entonces dijo, una caja de chocolates para mí. Y pues yo venía emocionado y le iba a abrir. No, espérate, ahorita te explico. Y nos fuimos. Y me dijo, vas a vender estos chocolates. Digo, cuando lleguemos, estos a mí me costaron, en aquel entonces, ¿no? Eran 25,000 pesos. Creo que le costó la caja, de cuando eran miles. Y dijo, cuando tú termines vas a tener 50,000 pesos. ¿Ok? Lo vas a vender en 2,000 cada chocolate. Y me vas a dar mis 25,000 pesos y tienes 2 opciones. Te llevo a comprar otra caja o te los gastas y te compras el chocolate que querías. Tú sabrás. Ok, pero ¿cómo le hago? Mira, le vas a decir a la gente, oye, cómprame un chocolate. Y ya hasta el speech me dijo, ¿no? Entonces empecé a recorrer ahí la calle y todo y los vendí, pero así en 1 hora. ¿Ah, sí? Y regresé con la lana, que era una lanota para un niño de 7 años. En ese entonces, o sea, con 500 pesos te comprabas. El abarrote entero. Sí, entonces 25,000 pesos en 1 hora era mucha lana. Sí.
Y le dije, abuelo, esto está buenísimo. Pues, llévame a comprar otra caja, ¿no? Aquí están los tuyos. Y ahí empecé y entendí lo que era el comercio. Ahí tenías 7 años. ¿Y luego en qué más trabajaste? ¿Estudiabas también al mismo tiempo? Sí, nunca dejé la escuela. Terminé mi carrera como licenciado en educación física, pero pues eso ya fue más adelante. Trabajé también, mi abuelo tenía una taquería, entonces ayudaba en la taquería, luego tuvo un restaurante y yo repartía el menú del día y luego repartía las comidas y ayudaba y a atender a la gente, hacía de todo, ¿no? Y a las 5 de la mañana estaba trapeando el restaurante para abrir y luego me iba al rancho a atender a los animales, a darle comer a los caballos y, o sea, hacía muchas cosas, todo el día andaba chambeando. Sobre todo a los 16 me salí de mi casa em, y me fui a vivir con mi abuelo. Yo pensaba irme a algún otro lugar, pero él me ofreció su casa Ujú. y me puso sueldo y me dijo, y te doy cuartito y te doy lo que necesites, ¿no? Para que estés. ¿Por qué te saliste de tu casa a los 16 años? Pues ya andaba de rebelde, obviamente, Ujú. pero también con mucha sensatez de que no soportaba a... Mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años. Ujú. Entonces mi mamá se hizo novia pues de un vato que fue en su tiempo, entre comillas, amigo de mi papá. Y el vato pues era una escoria, el vato, no era una cadena. Era un policía corrupto y gacho pero mi mamá no lo veía, pues era una mujer que estaba enamorada en ese entonces. Sí. Yo lo vi por ese lado y pude comprender pues la situación que estaba pasando. Y entonces un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No aguanto a este vato. O sea, o se va él o me voy yo. ¿Cómo qué hacía él? O ¿Qué te sea, molestaba tanto vivir ahí en tu casa? sí, hacía cosas como, sacaba cosas a crédito, por ejemplo, ¿no? Ujú. Típico así, Electra, lo que sea. Entonces llegaban Sí. los cobradores, porque antes iban a tu casa, no ibas tú a pagar, Ajá. iban a tu casa a cobrar la letra de la tele o de lo que sacabas, Sí. y hacía un calorón de 52 grados macizo y llegaban los vatos así, colorados, sudando y secándose. Y este vato decía, diles que no estoy tirado en el aire acondicionado. Uy. Entonces yo no, a mí me dolía ver los vatos que llegaban a cobrar, o sea, trabajando durísimo, y yo me Sí. imaginaba a sus hijos, su familia, y estos vatos tenían que echar 15 vueltas a ver si este güey les daba un abono, ¿no? Sí. Y ¿Y yo decía, tenía para pagar o era pues flojón? seguramente sí, porque a todo el mundo mordía, era policía, o sea, llegaba con lana o Sí. sea, entonces, y era, yo notaba que era, pues igual muy mujeriego, andaba, a veces yo me iba con él en el carro y veía cómo veía a las Mm. mujeres. Yo creo que hoy agradezco eso porque al haber tenido esa persona cerca, yo me convertí en todo lo contrario, o Ujú. sea, como en un protector de la mujer, como en alguien que no puede ver eso, o sea, me repugna eso, ¿no? Sí. Ver que le falten el respeto a una mujer, que le chiflen, esas cosas es como, no, 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 no. Entonces, em, no soportaba este tipo de personalidad, entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? ¿Se va o me voy? Y yo creo que ella, como un reto, me dijo, no, pues te Mm. vas tú, como que no creyó. Ujú. Pero yo ya venía pensándolo, entonces Sí. yo ya tenía mi plan hecho y le dije, bueno, pues me voy. Cuando vio que sí me iba, dijo, no, no te vas. No, no, pues sí me voy. Y me fui. Y no quiso dejar al fulano. Sí, lo dejó, o sea, lo dejó como al mes o a los 2 meses, Ajá. inmediatamente cuando ya se dio cuenta del problema y de todo lo que estaba pasando, pero yo ya no volví, yo era feliz. Con tu abuelo. Pues con mi abuelo, pero con la libertad de tomar mis propias decisiones a los 16 y ser Sí. dueño de mi tiempo y de mi vida. Que también fue una etapa difícil porque cuando me salí y dije, bueno, ahora sí estoy en mis manos Ujú. y yo estaba en la prepa y justamente pues cometí muchos errores, hice ahí mis desmadritos que estamos haciendo un examen una vez y yo no me sabía, iba a hacer 2 exámenes, 2 materias ¿Eras con bueno ese para la escuela o maestro. no? No, yo era burrón, o Okey. sea, era de 7, ¿no? Sí. 6, 7, no tronaba, Ujú. a veces tronaba, algunos exámenes, pero luego me recuperaba. Sí. Si ponía atención, era bien, agarraba las cosas en el aire. El problema era que era muy distraído, platicador
y no quería estar ahí. Yo me sentía encerrado, ¿no? En el salón Sí. y luchaba con eso. Y yo decía, yo quiero ser maestro de educación física porque ellos siempre andan afuera, o sea, siempre están afuera trabajando y jugando con los niños y Y todo así este rollo. creciste, ¿no? Tú en el campo, en la libertad, en la Sí, naturaleza. corriendo, y a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Y entonces, pues iba a hacer este examen y no me lo sabía y traía esas ampolletitas que huelen horrible, ¿no? Que apestan. Ay, qué Y, bárbaro, y, la, Raúl. ¿Y qué y la hiciste? puse en la patita de un mesabanco ahí y entonces la puse a un gordo, ¿no? Que dije, esta la revienta porque la revienta. Sí. Y la puse hasta atrás del salón y yo me puse hasta adelante. Entonces, cuando llega este cuate, llega hasta el final, o sea, llegó tarde a la clase Ajá. y ya estaban repartiendo los exámenes y se sentó y nomás escuché el como tronó y dije, ya, esto ya valió. Y no pasaron 2 minutos cuando todos ¡ay! Sí, ¿Se salieron del salón? Sí. Ay, perdón, ya te volví el micrófono. Nos salimos todos y pues Pero media hora y no se ventilaba Pero lo hiciste para no presentar el para no examen. presentar el examen. Y entonces el maestro estaba que se lo cargaba. Justo me acababa de salir de mi casa, tenía una Ajá. semana que me salí y entonces el maestro dijo, el que me diga quién fue el que hizo esto, le voy a poner 10 en mis 2 materias. Y pues había muchos reprobados. Y dije, van a sobrar dedos aquí, van a sobrar. Y entonces, ni tarde ni perezoso, pues yo mismo fui y me empiné. O sea, yo mismo, pero para eso ya le habían dicho. Sí, claro. O sea, la noticia inmediatamente corrió. Y yo era como, me decían Gremlin, imagínate, yo en el cabecilla del desmadre. Entonces, pues fui con el maestro y le dije, ¿sabe qué, profe? Pues yo me enteré que alguien ya le había dicho y se me adelantó, pero yo le dije, ¿sabe qué? Fui yo. Y la neta es que no había estudiado y pues estoy pasando esto, me salí de mi casa y todo este rollo, pues ni modo, o sea, me voy a poner a estudiar y si me da oportunidad, pues presento mi examen y si me quiere correr, pues yo entiendo, va, la regué, la neta. ¿Y fuiste tú solo? Y dije, me lo voy a llevar entre las patas, el que me puso dedo. Y dije, no, también me ayudó este vato, él me las dio. Y tracas, como dicen por ahí, pues a ese sí lo corrieron y a mí me dieron otra oportunidad. Porque fuiste sincero, le dijiste Sí, pues porque fui yo solo y di la cara. Y el otro por pone dedo, pues me lo llevé entre las patas, ni modo, ¿no? Entonces me dijo, órale, si pasas los exámenes, te quedas, si no, te voy a correr. Y me puse, pero a estudiar durísimo, me dio 3 días. Y presenté los exámenes y los pasé con 9. Entonces la libré. Sí. Pero justo cuando me dijo, lo voy a pensar, el día que hablé con él, no me dijo eso, lo voy a pensar porque esto amerita. Entonces yo me salí de la universidad, eran como las 11 de la noche que estuve hablando con él y me fui a la unidad deportiva más cercana que estaba ahí y dije, se me está cayendo mi vida, ¿no? O sea, apenas llevo 10 días fuera de mi casa y ya estoy valiendo gorro. Sí. Y recuerdo que empecé a llorar y yo metía las manos en la tierra y le pedí a Dios que no me soltara y que no me dejara solo. ¿Por qué? ¿Qué sentiste, Raúl, en ese momento? Tenía miedo porque me sentía solo, porque a pesar de que mi abuelo me dio casa y me dio la oportunidad de trabajar, mi abuelo pues no era muy atento. O sea, mi abuelo era, cúmpleme con la chamba y haz de tu vida lo que quieras. Porque él se crió así, él sacó adelante a sus hermanos teniendo 7 años. Sí. Entonces él creía en que un hombre se podía formar de esa manera y yo me sentía solo. O sea, yo sentía que no tenía a nadie. Sí. ¿Tu papá? Pues mi papá andaba en lo suyo. O sea, sí, mi papá es un buen hombre que aunque no fue tan atento con mi hermano y conmigo, pues tampoco nos regañó ni nada. O sea, era amoroso, pero siempre él en lo suyo, ¿no? En sus cosas. Se la pasaba mucho con sus tíos y que saliendo del trabajo se echaba una chelita o algo por el estilo. Era un papá ausente de alguna manera. De alguna manera, pero era bueno porque intentaba acercarse a nosotros y todo, pero siento que necesitábamos más carácter. O sea, pues estábamos hechos de una madera brava, ¿no? Sí. Entonces necesitábamos rienda corta. Sí. Y en ese momento me cayó el 20 de que ya no estaba en mi casa y que estaba solo. Entonces yo lloraba y le pedía a Dios.
Y al otro día, eso fue un viernes, al otro día que era sábado, me salí de la casa de mi abuelo y me fui a caminar. Ese día no tenía chamba y pasé por enfrente de una iglesia y estaba sonando un coro. Ujú. Y fui, me asomé y me hablaron, ven, ¿te gusta la música? Ven, ¿quieres entrar? Sí, sí me gusta. A ver, y ven, y mira, y esta canción, y santo, santo, y yo, santo, se solté. Ay, cabrón, Aquí ¿qué onda? estoy. Sí, entonces ahí empezó otra etapa de mi vida. O sea, yo siento que fue mi segundo aire, mi segunda vida, y la tercera fue la academia. Ujú. Te estoy hablando de los 16 años, y lo que empezó de ahí para adelante, pues el próximo lunes ya el maestro me dio la oportunidad y a mediados de la semana presenté el examen y me empezó a ir muy bien. Sí. Entonces me acerqué a la iglesia y sentí que me cambió la vida. Sentí que al ir a la casa de Dios me cambió la vida. Sí. Y de ahí empecé a crecer durísimo en muchas cosas y se empezaron a abrir muchas puertas y empecé a cantar, porque yo cantaba de niño, pero dejé de cantar. Ujú. Y ahí a los 16 que empecé con el coro, empecé otra vez a manejar mi voz. Sí. Y salió como Quien viera una estrella de Alejandro Fernández y me traía loco esa canción. Y entonces yo quería vestirme otra vez de charro y hacer todo esto. Y ahí empezó otra vez a levantarse mi vida. Entonces, ¿crees tú que gracias a que te rendiste de alguna manera con Dios y le Sí. pediste su protección, al día siguiente la iglesia, el coro, No lo ¿eres, creo, estoy seguro. eres creyente? Sí, sí. Y no de una religión, creo en Dios. O Ujú. sea, creo en Dios. Tengo muchas dudas y muchas preguntas de lo que es o quién es, pero, pero creo en Ujú. Dios. Entonces, sé cuál es la obediencia, no necesito saber las respuestas, porque hay muchas imágenes, ¿no? Sí. Y muchas dimes y diretes, pero sé que hay un creador Ujú. y que alguna vez volveremos a él. Y lo que hay que hacer aquí es ser hombres y portarse obedientes. A la altura. Entonces, no soy un santo, o sea, soy un ser humano y yo trato de ser lo más firme, siempre obediente, pero cada rato me encabrono y cada rato hago tonterías pero ¿Eres de carácter impulsivo? ¿Cómo eras de niño? ¿Eras peleonero? ¿Eras de lo sí. que le entraba a los trancazos? De niño no, de niño fui muy bulleado, era muy miedoso ¿Por qué te y era bulleaban? porque era muy chiquito. O sea, y justamente eso ahora me ha ayudado, porque tengo 47 años y no parece que tengo Qué 47. bruto, pareces de 30. Pero cuando tenía 18 parecía de 14. Sí, Entonces, imagínate cuando estaba en la primaria, todos me sacaban así, o sea, yo era un chiquitín y pues era el que sapeaba, ¿no? Entonces, sí, ahora me favorece, pero en ese entonces mi desarrollo físico fue muy lento, o sí, sea, yo tenía 25 y me veía de 18, 19, siempre fui como atrás, atrás. sí. Y sí me volví muy agresivo como a los 13, o sea, una vez me tuve que defender porque me cansé del bullying y todo y empecé a entrenar y entré con un equipo como de defensa personal Ujú. en la calle porque pues no me alcanzaba para pagar un entrenamiento de escuela y afortunadamente encontré a estos maestros y me enseñaron a defenderme en diferentes disciplinas y un día llegó un cuate en la secundaria y me quiso bullear y pues le puse en su madre y dije, sí puedo. Entonces Sí. jamás me volví a dejar y me volví eh, agresivo Ujú. hasta que también llegó un momento en el que entiendes que fue una herramienta de una etapa de la vida y lo sueltas, ¿no? Y eso pasó no hace mucho, Ah, no pero hace ya mucho. no hace mucho, pero el carácter está, o sea, yo no lo escondo. Yo Ujú. siempre he dicho, pues mi crianza de alguna manera me forjó y creo que tomar terapias y los golpes de la vida y demás me han hecho serenarme más y pensar más antes de actuar y ser pues más inteligente emocionalmente Sí. hablando tal vez, pero ¿Cuáles ha son sido los lento. y cuáles han sido los esos golpes de la vida que más te han marcado? ¿Qué es lo que más te ha dolido?
Híjole, es que hubo un momento que dejé de cargar el costal y entonces como que aprendí si tú me dices en este momento, necesito escarbarle para poder llegar a un punto fuerte porque empecé como, ah, pum, no me gustó, lo hago a un lado, lo olvido, ya, no lo voy a traer aquí, ¿me explico? Ujú, Entonces, eh, creo que tengo muchas cosas más que agradecer, incluso cosas no agradables, ujú. porque creo que la resiliencia me ha ayudado a entender la enseñanza de las cosas que suceden y de alguna manera me ha hecho ver la vida distinta, ¿no? Y sí, yo creo que lo que más me duele algunas veces es reírme con el hubiera, Mm. Sí, porque, claro. porque por ejemplo, en toda esta etapa, cuando recién salimos de la academia y todo este rollo, pues es bien sabido ya, no es algo escondido, que pues nos robaron muchísimo y explotaron mucho nuestras carreras, que es algo que le pasa a muchos cantantes y demás. Y nos dimos cuenta como 2 años después, ¿no? De esta gira que tuvimos y que nos hubiera tocado mucha más lana de la que nos dieron, ¿no? Que Sí. nos pagaron muy poquito y demás. Pero ¿Cómo tal vez enfrentaste esa situación? ¿Te sentiste, pues, claro, lastimado, traicionado? sí, y ahí es a donde voy, que tal vez lo que en algún momento me dolió fue decir, qué tonto de no haber sido diplomático Ujú. o Más astuto. más astuto en una manera educada de tratar las cosas, porque yo lo traté a lo ranchero, Ujú. enojado y no, porque nos están robando, ya sabes. Sí. Entonces, en lugar de sentarnos a platicar, a ver, nos dimos cuenta de esto, ¿cómo lo podemos arreglar? Ujú. Y llegar a un acuerdo. Pues no, obviamente me gané el veto mucho tiempo, me gané ¿Te vetaron? rencillas, sí, mucho tiempo, porque nos peleamos con estos ejecutivos, obviamente, pues los echamos de cabeza, corrieron a muchos, ¿y qué pasa? Pues que dicen, aguas con este cuate, ¿no? Porque si traes algo que arrastrar, pues te lo saca. ¿Qué hiciste cuando te vetaron, Raúl? Seguir trabajando. Afortunadamente el cariño del público siempre estuvo ahí. Y yo siempre he sido derecho con mi público y agradecido. Y eso de alguna manera hasta ahorita me ha dado de comer, ¿no? Me ha mantenido haciendo lo que me gusta y es una bendición muy grande que siempre voy a agradecer. Y la cuna que fue la academia. Sí. Pero le tuve que luchar y hubiera podido ser más inteligente. Y yo creo que eso es lo que sí pudo dolerme. No tener tal vez la madurez emocional para saber tratar eso o alguien que me dijera, aguas, o sea, ¿Ahí crees que arréglalo de esta manera. te faltó la figura paterna, Una dirección, materna? pues no sé si materna o paterna, porque mi papá y mi mamá, los dos, eran también echados para adelante y creo que hubieran reaccionado igual que yo. ¿Tu mamá trabajaba cuando tú eras niño? Sí, sí, mi mamá, yo tuve la fortuna de sacarla de trabajar, pero mi mamá siempre trabajó en Estados Unidos, en el campo, con 52 grados encima, ¿Caléxico? en Caléxico y el centro y en Brole y todo ese rollo. A mí me tocó también un tiempo ir a trabajar para allá Ujú. y yo sabía las chingas que se arrimaba mi mamá. Entonces, eso es algo que siempre le voy a respetar. Ella nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Y bueno, mi papá también, de alguna manera puso también lo suyo, ¿no? Sí. Lo que él pudo. Pero mi mamá se arrimaba unas y las conocí cuando yo fui a trabajar allá. Yo quería comprarme un carro y me fui para allá como a los 15, creo. Me fui como 4 o 5 meses a trabajar allá a La Cebolla. No, hombre, era una... ahorita cuando me dicen, oye, está dura la chinga, ¿no? Con las desveladas y el no, Ajá. hombre, quisiera que vieras lo que es trabajo, hijo, allá. ¿Cómo es el Esa trabajo en el gente, campo, Raúl? Y a esas temperaturas brutales de híjole, 52 grados. es de verdad llega un momento en que estás en automático Ujú. y tuve 2 puntos así de trabajo que le doy gracias a Dios por haberlo vivido porque sé que todo lo que hago ahora es muy fácil. O Ujú. sea, no hay trabajo pesado para mí. A partir de eso, uno, trabajar en una taquería de 5 de la tarde a 5 de la mañana, porque había momentos que los pies ya no me daban las manos, me sentía que me estaba cayendo dormido y eso fue a mis 13 años en una taquería. Y Sí. en el campo, a los 15,
como te digo, con 52 grados encima. A mí me tocó más light porque estábamos debajo de un techo. Yo trabajaba en una banda donde pasaba la cebolla y yo tenía que escoger la de segunda y tercera calidad y eran unas cajotas, así que les dicen bens. Sí. Y pasa muy rápido. Sí, tú Entonces, estabas en el área de empaque, más bien, sí, de ajá, selección, ¿no? exactamente. Entonces, el olor de la cebolla se te quedaba impregnado en el cuerpo después de un rato. Y el estarla viendo pasar es como si o sea, cada rato estaba queriendo vomitar porque me mareaba muchísimo, porque Sí. todo siempre era en la misma dirección. Entonces, en lo que te acostumbras, eran unos mareos así horribles de que... Y otra vez, dale, ¿no? Porque me pagaban la caja llena, no me Sí. pagaban por el tiempo. Era los bens que llenaban era lo que me Sí. pagaban. Entonces, había que atorarle, ¿no? Y entonces había gente allá, había un cuate que era un mayordomo ahí que como que cuidaba y era un gringo. Y entonces mi mamá de repente se le cayó unas cebollas, se le cayeron y fue por ellas y este cuate llegó en su carrito, en su pallet, esos carritos que levantan los pallets y todo, Sí. y casi se la lleva, casi le da. Entonces a mí me dio mucho coraje porque era muy racista ese cuate, era muy grosero. Y las cebollas eran de este tamaño. Agarré una cebolla, yo jugaba béisbol, imagínate, en la pura maceta le di desde lejos. ¡Tas! Y pues un broncón, porque el que me dio trabajo, que me hizo el favor, porque yo no Sí. tenía papeles, no, Raúl, no hagas eso, me van a chingar a mí, que no sé qué. Y yo, pues, le aventó el carro a mi mamá, ¿cómo crees que? Y no, y pues, ahí me llevan para otro empaque, ¿no? Para, ya no te pelees, no hagas broncas, y bueno, pues ya. Entonces, entre el enojo de esos tratos, el olor, el calor y todo, era, de verdad, yo salía de ahí y llegaba, o sea, muerto a mi casa. Sí. No quería levantarme ya. Y tenía que ir a la escuela y demás todavía. ¿Por cuánto tiempo estuviste trabajando Como 6 en el meses. campo? 6 meses. ¿Y tu mamá? Sí, íbamos juntos. Ahí van juntos los Íbamos 6 juntos. meses. Ella andaba también ahí. O sea, me llevó para que juntara para mi carrito. Que sí, a la mitad de la temporada lo junté, ¿no? Para Sí. mi carrito, pero sí fue durísimo. ¿Hubo mucha carencia en tu familia económica? Pues cuando yo nací, mis papás, para empezar, mi mamá tenía 16 años, mi papá tenía 17 Muy cuando se embarazaron. jóvenes, niños. Mi mamá cumplió 17, mi papá 18, mi papá era cartero y luego trabajaba también en camiones. Entonces vivíamos en una casa, en un cuartito de adobe. Y sí empezaron desde cero. Mi mamá siempre tuvo las ganas de crecer y le luchó mucho junto con mi papá, porque mi papá sacó creo que su crédito de Infonavit y entonces compraron una casa a la que nos fuimos cuando yo tenía 6 años, una casita de Infonavit y entonces cuando pasaba todo esto mi mamá trabajaba en una guardería en el Sendy, eran chambas de gobierno y le llegó la oportunidad de sacar los papeles para irse a trabajar al campo, Sí. una cosa que le llamaban rodino, entonces pudo sacar el rodino, mi papá no quiso hacerlo y ella empezó a ganar muy bien. O sea, empezó a ganar, no sé, creo que en ese tiempo eran $500 por semana, que era una la nota. Sí. Y Pero era una entonces empezamos friega. a tener una calidad de vida mejor. Gracias a tu mamá. Gracias, ajá. Y también pues lo que aportaba mi papá, pero pues ahí empezaron las rencillas porque pues mi mamá también lo quería invitar a trabajar allá y él no quería y cosas que ya ahí no me meto, ¿no? Sí, Con esos eran temas. tema de ellos. Y eso fue lo que creo yo que los separó a final de cuentas. Y mi mamá, pues dentro de ese nivel, ahí en esa casa y todo, pues trató siempre de tener su casa bonita, de traer un buen carro, de que no nos faltara nada en la escuela. Aparte, yo trabajaba, yo me compraba mis cosas también para mi escuela y demás. Entonces, pues carencias, no, porque pues no nos faltó nada, pero ricos no éramos, ¿no? Al día. Digamos que, ajá, a la semana. y No tu- faltaba nada a la semana. Es mucho. Sí. ¿Tu hermano es más chico que tú? 6 años menor. 6 años. ¿Y Sí. cómo es tu relación con él? Pues ahorita nos vemos poco. Él está en Mexicali. Él ganó una generación de la academia también. Poco a poco en todo lo que yo pude, pues lo fui jalando, lo fui tratando de meter al medio. Él fue
salió recargado, ¿no? Él sí era bien desmadroso, o sea, lo corrieron muchas veces de la escuela y era bien peleonero y era... eh, venía recargado, ¿no? Sí. Y con el ejemplo del hermano, pues más, ¿no? ¿Sí le tocó ver a tu hermano chico todos tus desmadres? No, yo siento que él no se enteraba. Ok. No se enteraba porque todo era afuera, ¿no? En la casa, pues... Es que no me portaba mal, pero era muy ocurrente y era... pues cabecilla de ocurrencias. Sí. Era Entonces, lidercillo, pues. sí, entonces, pero no era mal hora, o sea, no le hacía daño a nadie, Ajá. ¿no? Entonces, porque había otros que hacían no, pero sí le hacían daño a la gente, o sea, sí hacían cosas Sí. que no, ¿Cómo qué hacían? pues no sé, robar o lastimar gente, pegarle a alguien, cosas por el estilo, ¿no? Sí. No, yo hacía cosas, vámonos todos, de pinta, nos vamos a brincar la barda y nos vamos por unas tortas, ya, o sea, Ok. pero me seguían, Inocente. me Ajá. seguían, entonces era como líder sí, no era mala onda, güey, que nos íbamos a la cafetería, entonces ponía música y nos poníamos todos a cantar y teníamos el escándalo, pero era inocente, pero escandaloso. Y eras popular, porque tu personalidad es así. Sí, Raúl, eres súper sencillote, súper abierto. sí, Entonces sí, y tienes muy este confiado, carisma muy, muy especial. sí, y muy confiado, entonces era... Ahora, ¿quién era así tu máximo wow de cantante cuando era chavo? No, pues tengo muchos ídolos. A Pedro ver. Infante. O sea, Ajá. crecí viendo a Pedro Infante. Los tíos de mi papá todos se creían Pedro Infante. Entonces, la bohemia con ellos. Desde que yo estaba en la panza de mi mamá, mi papá era muy apegado a sus tíos. Ujú. Y eran dos que recuerdo siempre con mucho cariño. Armando Dórame, que él sigue todavía acá trabajando en trailers en San Diego y todo. Y Leoncio, que le dicen Leoncio. Leonzo, ¿no? Dórame, que No, él es se que quería... Dórame también está para el burro, mijito. Dórame está, pues sí. Sí. Y el otro Sí, también. eran los Dórame. Y entonces eran galanes, y eran Pedro Infante y sacaban la guitarra y amorcito corazón. Siempre andaban Ay, ligando sigue y eran, cantando, yo te Raúl. canto todo lo que tú Tienes quieras. una Yo voz tengo espectacular. tentación de un beso. ¿Qué tal? Bueno, No, hombre. Y has de haber sido bien enamoradizo. sí, sí, era ¿Sí? bien volado, sí, no. No, y todas caían muertas. Pues, ¿cómo no? Con esa voz, Pues más bien vivas. Oye, no, bueno, vivas, se las agarrabas vivas, acababan muertas. Porque, a ver, Sí, era bien coquetón. eres coqueto, Sí. eres talentoso, eres chistoso. No, Sí, pues yo me todo. creía Pedro Infante, Chente. ¿Y de chiquito te sentías así? ¿Tenías esta autoestima que tienes ahorita? Sí, o sea, ¿Nunca sí me tuviste? pasaba de pendejo. Me valía madre. Entonces, sí, siempre me valía gorro y era como disfrutar el momento. Por eso reprobaba, porque en lugar de estar ahí clavado estudiando, yo estaba Sí, en la chorcha y cantando sí, sí, era y lo volteando tuyo. para afuera, viendo las faldas y andaban en mi rollo. Entonces, ¿Y y cuándo te das cuenta, Raúl, que dices, es que la música es lo mío, sé cantar fregón? ¿En qué momento te descubres a ti mismo? pues fíjate que eso fue un regalo de Dios porque pues para mí era un hobby. Entonces, cuando pasa esto a mis 16, que sale la rola de Alejandro Fernández, Ujú. a mí me encantaba Chente, me encantaba Javier Solís, Pedro Infante, todos esos, ¿no? Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Lola eh, Beltrán. todos los ídolos, José Alfredo Jiménez, era lo que me gustaba escuchar porque era lo que escuchaban las dos casas, los dos Sí. abuelos, ¿no? Por los dos lados. Y crecí con eso, y Pedrito Fernández y todo. Entonces la primera vez que canté, yo me creía Pedrito Fernández. Yo iba a cumplir 4 años y andaba en el lienzo charro, porque mi Ajá. abuelo siempre nos llevaba a las charreadas. Y vi llegar un mariachi y me subí al escenario. Y en ese tiempo los niños andaban corriendo por todo el lienzo. Tú soltabas Sí. a tu chamaco Sí, no había y no había bronca. bronca. Y me subí al escenario y agarré el micrófono y la mochila azul. Ah, Y el mariachi, canijo, ¿qué? ¿No se le sabe? ¿No? ¿Y qué te pasa, chiqui? sí. Y es la primera vez que mis papás vieron que cantaba, que se dieron cuenta que yo Sí. pegaba gritos en el micrófono, ¿no? Y entonces, así pasaba, así se daban las cosas. Llegaba, veía y había música y decía, pues yo quiero cantar. Y me paraba y nunca,
me dio pena, nunca hasta que cumplí como 9, 10 años que ya las niñas me empezaron ya me daba penilla que me vieran cantar o algo. Sí. Pero después como a los 12 o 13 hubo un grupo en la secundaria y yo me andaba escapando de un prefecto. Ajá. Y me andaba correteando, entonces fui y me metí por la ventana en el salón audiovisual y estaba ensayando este grupo. Ajá. Y llegué, agarré el micrófono y me puse a cantar. Y estaban ensayando tus ojos quiero ver, que déjame verlos una vez más. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Entonces agarré el micrófono y me puse a cantar tus ojos y entró el prefecto y dice, tú, y me vas a seguir. Y el maestro de artísticas dice, no, déjalo, está aquí conmigo. Pero se salió, no, está conmigo. Entonces se fue el prefecto y yo, gracias maestro, me salvaste, ¿no? Ya, no, ¿cuál me salvaste? Vas a cantar con el grupo ahorita en la grabación. Y entonces entré a ese grupo, así por un accidente. Ajá. Y fíjate nada más, Raúl, qué suertudo. Sí. O sea, traes estrella. Sí, Traes he ángel. sido muy afortunado en la vida. Y entonces te contratan. Sí. En este grupo. Y no me contratan, o sea, era parte del grupo escolar. Y luego el siguiente año el grupo se volvió de quebraditas, entonces yo agarré la guitarra y hacía segundas voces y un amigo mío, que somos amigos desde chiquitos, él cantaba y seguimos con el grupo. Y cuando entré a la prepa, fue cuando pasó lo de esto de los 16, que me salí de mi casa y todo, y vuelvo a empezar a cantar con el coro y llega un tipo que tenía un show en un antro y me escuchó cantar. Pero me escuchó cantar canciones católicas, santo, santo. Y entonces dice, oye, tu voz es como, ¿tú cantas ranchero o algo así, va? Pues sí, le dije, sí me gusta mucho cantar ranchero. Consíguete un traje de charro y te voy a invitar a hacer un show en un antro. Y le digo, pero no me dejan entrar, yo tenía 16 años. Ajá. No, vas a entrar a hacer el show y luego ya te sales. Sí. Órale. Y entonces le robé un traje de charro a mi abuelo, que él tenía ahí, me puse el traje de charro y ahí te voy a la 1 de la mañana a cantar y me pusieron mariachi, pues yo feliz, ¿no? Y cantando las de Alejandro y las de Chente y me aventé como 6 canciones. Ajá. Y yo feliz, no me pagaban, pero yo era feliz cantando. Claro. Y entonces me ofrecieron paga y me dijeron, te contrato para que vengas a cantar, ¿no? Pues órale. Y ahí empecé y de ahí mucha gente me empezó a pedir el teléfono, oye, ¿me puedes cantar en una despedida de solteras? Porque aparte yo les coqueteaba a todas las que andaban ahí, ¿no? Yo pues ya, claro. con el traje embarrado y les... Entonces, hoy me contrataban mucho para despedidas de soltera y cumpleaños de señoras. Y te armabas tu show. Armé un show. Ajá. Y entonces cuando yo empecé a hacer esto, ya había como 2 que 3 cantantes ahí en Mexicali. Y recuerdo que mi parámetro fue que ellos cuando yo empecé, ellos cobraban 500 pesos la hora. Yo no cobraba nada. Y luego me empezaron a pagar 50, 100. Y al paso de 3 años, yo ya era mayor de edad y yo ya tenía unas bocinas, mis trajes de charro, había crecido, ya cobraba 2,500 por hora y ellos seguían cobrando 500. Y dije, no, pues ya les pasé por un lado a estos vatos, ¿verdad? Porque claro. Entonces vamos bien. Y entonces el paso por todas estas fiestas y eventos donde me contrataron, para mí fue una bendición porque creo que todo eso fue lo que me construyó para que el día que llegué al casting de la academia, que por cierto yo no quería hacer, yo no creía en eso, pues estuviera listo para hacer lo que hice y quedarme. ¿Cómo fue tu paso a ese casting? ¿Por qué llegaste ahí? Mi abuelo, una vez más, yo sentía mi vida realizada. Ajá. Tenía una novia con la que tenía un anillo de promesa. Yo decía que ya me iba a casar con ella, terminando mi carrera. Yo estaba estudiando licenciatura en educación física. Y entonces mi abuelo todos los días llegaba, prendía las noticias y veía que había un anuncio de la academia, ¿no? Sí. Y entonces me decía, oye Raúl, va a haber algo ahí de TV Azteca donde están buscando cantantes y ellos no tienen cantantes de ranchero, deberías ir. Y entonces yo le decía, abuelo, está bien arreglado. ¿Qué? No lo creo. Le digo, no, esas cosas. No, yo aquí estoy bien, me iba bien, ganaba buena lana y todo. No. Cuando termine mi carrera voy a tocar puertas. Me voy a México a tocar puertas. Pero eso yo creo que no es puro lo que cuento. yo busco. Ajá. Y luego fui a un casting y me ofrecían ser vocalista de una banda y no me latía. Sentía que la persona que me estaba ofreciendo todo como que
Yo no era muy Ajá. confiado, entonces como que veía mucha mentira en lo que me decían, tampoco. Y yo estaba muy tranquilo, no estaba necesitado ni desesperado. Entonces mi abuelo le dijo a mi tío, oye, lleva a Raúl, a ver cómo te lo llevas, pero lo llevas al casting a Tijuana, o sea, 2 horas de Sí. Mexicali. Y ese día mi tío me dijo, oye, mañana voy a recoger una moto a Tijuana, ¿me acompañas? Sí, vamos. Y pues ahí vamos para Tijuana. Y llegando a Tijuana, la gente se había formado desde las 5 de la mañana. Nosotros llegamos como a las 10. O Ajá. sea, ya se estaba acabando Sí. la fila. Y pasamos. Mi tío es 2 años mayor que yo, es como mi hermano. Yo Ah, crecí con él y con una ¿hermano de tu mamá o de tu papá? de mi mamá. Ajá. Y crecimos, son 3 tíos y yo pues como camada, ¿no? Yo Sí, crecí en su casa y como si fuéramos hermanos, sí. como si yo fuera el hermano menor. Y pasamos y pues había una fila y todo el rollo. Niñas bien bonitas, ¿no? Ya sabrás, bien arregladas, que Y tú querían así, ser diste cantantes. repasón. En esa fila sí me formo, digo. Ya me dice mi tío, ¿es la academia? ¿Vamos a formarnos o qué? Pues vamos, le dije, pues ya Ujú. estamos aquí, a ver qué. Y nos paramos y agarramos número y todo el rollo. Y sí, llegamos y el primer filtro. Y como ya estaba acabando, dejaron pasar como a 10 niñas ahí, era en el High Alive, eran unas gradas. Y recuerdo que estaban las niñas ahí. Y bueno, ¿qué vas a cantar? Como a mí me valía gorro. Yo no Ajá. iba así con la idea de me tengo que quedar. Sí, era para ti, así, a ver, ¿qué Sí, pasa? y veía gente No había afuera llorando. expectativa. De, no me Ajá. quedé. Yo decía, ¿pero qué es la academia? O sea, ¿por Ujú. qué llora? ¿Qué perdió? ¿Qué? No sabemos ni qué es. Entonces me acuerdo que llego y estaba un cuate haciendo así. ¿Qué vas a cantar? Pues hay una canción de un compositor aquí en Mexicali. Y se la voy a cantar. Ok. Y estaban las chicas allá arriba, ¿no? Ando buscando una maestra que me eduque, yo cantándoles a ellas, que me Ajá. dé clases en el arte del amor. Y las niñas, "Ay, ya sabes, bien voladas, ¿no? Que me enseñe los secretos de la vida". Yo estaba sobre ellas, ¿no? Ajá. Y el cuate me estaba viendo y dice, a ver, cántame otra canción. ¿Sabes alguna baladita o algo así? Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. A ver, estás cantando ranchero de todo. Bueno, pues es que así canto yo, le dije, pues ya pasas. A Y ver, me fueron 2 pasaron. canciones. La primera, de ese autor de Mexicali, Ajá. y la segunda, Que el tiempo que duró nuestro ¿esa quién la amor. La de canta? Cristian. Es cierto. Y la cantó Bronco también. Nunca Sí, voy a olvidarte, se sí. llama. Pero yo la cantaba como ranchero, A ¿no? ver, échate un Como pedacito. junté lo más hermoso que viví yo contigo. Mejor te voy a cantar la que estoy promocionando Está ahorita. bien. Me parece perfecto. Muy bien dicho, Raúl ¿Para Sandoval. qué canto canciones viejas? Exacto. Y de quienes Y esa la no. grabé después en la academia, me la pusieron. Porque como la presenté en el casting. Y la que estoy promocionando es la de Me Gustas. ¿Ya la viste? ¿Viste el video o no? A ver, échate un pedacito. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me me gusta todo, todo me gusta de ti. Sí. ¡Guau! Muchas ¡Qué gracias. bárbaro, Raúl! ¡Qué vocerrón tienes! Muchas gracias. Qué honor. ¿Aprendiste a Qué honor. cantar o así eres? Pues se fue dando Dile. solito. ¿En la Se academia te fue dando enseñaron? solo. Nos dieron muchas clases, nos Ujú. dieron muchos tips muy importantes, pero yo creo que el proceso y el desarrollo fue con el tiempo y con la Sí, experiencia. Y entonces cuando llegué ahí a la academia, pues hice lo que hacía en todos lados, ¿no? En la segunda etapa me acuerdo que estaba la maestra Lula y ¿por todos qué haces llegaban, así, Lula? porque estaba ahí sentada enfrente de mí en el escenario y yo lo que recuerdo en ese momento es que nos pusieron como en un teatro y, y lo que yo hacía en todos mis shows era ir a coquetearles y hacerles y bailarles a Hijo las de la mujeres fregada. No, es que le y sale bien cantarles natural. y cantarles al oído y todo el rollo, ¿no? Sí. Era como pues era lo que yo vendía. Y entonces me acuerdo que éramos 10 ahí en ese teatrito y eran 10 jueces y estaba la maestra Lula ahí enfrente
Y entonces todos llegan y se paran temblando y el micrófono estaba amarrado al pedestal. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se sienten así? Entonces yo dije, saqué el micrófono y aventé el pedestal y, a ver, les canto, sí, a ver, cántanos. Y entonces, oye, ¿sabes bailar? No, no, pues no sé bailar. ¿Y qué vas a hacer? Pues lo que sea necesario, ¿no? Pues, ok, y nos ponían la canción de na, 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 na. Para eso me preguntó Héctor Martínez, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la academia? ¿No? Y le dije, lo que sea, siempre y cuando no vaya en contra de mis valores. Sí. Ah, sí, ¿cuáles son los valores? No, pues lo que me inculcó mi madre. Ok. Entonces empieza la rola y na, 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 y me bajo del escenario y jalo la silla del Uller y empiezo a bailar. ¡Ta! Me quito la camisa y me la paso por debajo. Entonces, me la paso por el arco del triunfo. Oye, ¿todavía te podemos contratar para despedidas solteras? ¿O ya no? Pues es que ya tengo 47 años. Ya ¿Y no es lo luego? mismo, ya No, ya, pues, ya pues no, yo ando con esos dotes. Ok. Estaba bien mamado y todo. No, estás muy bien, oye. Bueno, Además, ¿y ya luego? soy papá. Ya ¿Y luego? pues, No importa. Pues ya no me dedico a eso. Bueno, ya ¿y dejé entonces qué pasó? Ya nomás les coqueteo así de lejos, les canto a las señoras. Así. Amorcito corazón, ya sabes. Y bueno, pues la agarro y la jalo y todo. Y Héctor Martínez, botado de risa, y me dice, ¿qué me decías de tus valores? Y le digo, ¿a poco se la creyó? Ajá. ¡Pum! Ya. Pues ya con eso no me les Te olvidé. amaron, claro. Y me quedé. Entonces terminé mi carrera. Justo en mi examen profesional me dieron la sorpresa de que me había quedado en la academia. Y me vine. Entonces acabaste la carrera de educación física Sí. y luego vino la academia. Sí. Ok. Y alcancé a ejercer porque mientras hacía mi carrera estaba ejerciendo. Toda la semana ejercía, daba clases de educación física. Me dieron un reconocimiento de maestro del año. Logré con la idea que yo tenía sobre la educación física y la práctica que hice, subir 1.5 en nivel académico Sí. entre mis grupos. Entonces me dieron un reconocimiento de maestro del año. qué Ahí lo padre, tengo, ¿no? qué Para mí padre. dije, sí pasé por ahí. Son tus logros, Raúl, Sí. claro. Y entonces fue una etapa bien bonita de mi vida. Y justamente se me acababa el interinato cuando me dijeron que me quedé en la academia, ¿no? Y pues haz de cuenta como si, gracias, y vámonos para México. Sí. Y yo siempre decía, voy a tocar puertas en México, pues no hubo necesidad de tocar puertas. Llegaste O directito. sea, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué es la academia? No, pues puede ser que alguien te vea ahí, se interese y después te produzcan algo. Ah, pues me voy. Entonces, fue una etapa bien bonita porque yo tenía, recuerdo, ahorrados $4,000 en ese entonces. Le di 2,000 a mi papá, 2,000 a mi mamá, y yo le ayudaba mucho a mi mamá con los pagos, que el teléfono, que la casa y todo. Entonces dije, yo creo que con esto ¿Sabes te qué, alcanza. Raúl? Me conmueve muchísimo, mucho, y admiro esta parte tuya donde tienes un gran corazón. Y cómo para ti tus papás, sobre todo tu mamá, ha sido la luz en tu camino, pero tú has sido un hijo bien agradecido. Sí, Has sido un hijo con mucho amor. Creo que tu mamá te dio mucho amor, sí. pero tú le has regresado muchísimo amor a ella también. Pues no sé si lo suficiente, pero de corazón sí lo he sentido. Sí he sentido siempre ganas de hacerlo y en ese entonces, pues me vine sin nada. O sea, una vez más, confiando en Dios, porque sentí, aquí algo va a pasar. Entonces, tan seguro estoy de que algo va a pasar aquí que me voy a ir sin nada. Echar la maleta 2 cambios, 2 pantalones, 2 camisas, calzones y calcetines. Mis ahorros se los repartí. Mi papá se compró un taxi. Mi mamá con eso iba a pagar los 3 meses que yo iba a estar fuera. ¿Qué tipazo eres? Gracias. Ojalá. Qué bonito se siente que te digan eso. La verdad que sí. Qué Y ojalá bonito se siente, muchos gracias. hombres tuvieran tu formación y tu manera de ver la vida y este corazón tan lindo que tienes. Muy grande. Muchas gracias. Hay pocos hombres. Qué rico se siente así. Y me lo llevo como regalo. Y entonces, pues entré a la academia y yo siempre digo, Dios te multiplica. Dios te multiplica todo lo que das de corazón y con amor. Y justamente cuando salimos, fíjate,
yo les entregué $4,000 y cuando salimos nos dieron un adelanto de $40,000 Fíjate. por 10, se multiplicó. Mm. 6 meses encerrado ahí, que yo estaba peleado con el encierro, era lo que yo no podía soportar. Era Pero bien que te enamoraste ahí adentro. sí, bueno, obviamente. No No, y eso dejaste me a nadie ayudó sentido. ¡Qué y bárbaro! eso me ayudó a olvidarme del encierro. Sí. O sea, fue una bendición ese enamoramiento que nació ahí, que fue muy bonito y a la fecha somos muy buenos amigos. ¿Cuánto duraste de novio? Ahí no nos hicimos novios, nos ¿Fue hicimos novios después? después afuera. Ah, Ahí, porque los dos teníamos cosas pendientes afuera y entonces no se dio ahí. Después afuera y con el tiempo, porque había que ver qué era lo que iba a pasar, no sabíamos, la vida nos cambió de repente y fue una locura afuera, fue un fenómeno lo que pasaba de yo ir a cantarles a fiestas de 50 personas, pues salí cantándole a 60,000 en un estadio, ¿no? está Era una cañón, locura sí. y era como, no sé, no, hasta la fecha no lo puedo explicar, no nos caía el 20. Entonces, creo que ella fue muy inteligente el decir, creo que no, porque tú no sabes lo que quieres ahorita. Ella te Y, dijo. ajá, y yo tampoco. No sabemos qué es lo que va a Como pasar. decimos en nuestros pueblos, ¿le cantaste? O sea, ¿le pediste ser su novia? Sí, claro, muchas veces. Pero creo que Marinés es una mujer muy inteligente Yo no había dicho y nombres, ¿eh? no, sí, pues es que todos lo saben, o Ok. sea, y no creas que hay problema por decirlo, digo. Mi mujer conoce mi historia, yo conozco la de ella Sí. y los dos sabemos que es parte del pasado y que tenemos un presente lindo, o sea, somos amigos, ¿no? Dentro de poquito me invitó a un show en el que está ella con sus amigas Ujú. y voy a ir a cantar ahí 2 canciones con ellas, a compartir y seguramente mi mujer me va a Qué acompañar, o sea, no buena tenemos onda. problema. Qué buena onda. Y ellas se llevan bien y pues somos adultos, o sea, ¿no? Claro, Se ya, entiende, no, sí. esas caricaturas no, porque era, no, Pero es ya, que hay o gente que sea, se queda ahí atrapada, ¿no? Es sí, que no me cae bien porque fue tu novia y entonces no quiero que te sí, juntes y qué padre, qué sí, maduros. sí, entonces no, pues no hay nada que esconder, o sea, Sí, ni qué temer. sí. Entonces, pues pasaron las cosas así y como 1 año y medio después de que salimos de la academia, que las cosas ya se calmaron un poco más y todo, y ahí fuimos novios. Ujú. Y duramos como 1 año y medio, una cosa así. Ok. Después salieron, pues ya las cosas que cada quien tiene que trabajar, ¿no? Yo mis Ujú. demonios, mis celos y todo mi desmadre. Y ella sus cosas también. Y pues la vida después nos enseñó y nos enfrentó a esas mismas cosas. Y, y- y yo tomé muchas terapias para poder llegar a estar como estoy ahorita, ¿no? Con Fran. O sea, yo fui novio de Fran primero y luego me cortó y duramos Ujú. como 4 meses separados, Tu esposa. mi esposa, pero ella es terapeuta, entonces ella ya estaba tomando terapias y entendía mucho de esto, entonces me dijo, es que el problema que tú tienes es esto, es celotipia, es esto, pum, pum, es lo que yo alcanzo a ver, pero yo lo que te recomiendo es que tomes terapias para tu próxima relación, bla, bla, bla. Entonces, pues dije, wow, pues nadie me había dicho eso, ¿no? Qué Qué chido. importante, ¿no? Ajá, El entonces, trabajo emocional, porque claro, venías cargando con sí, muchas cosas y igual le rascaste y viste cosas que no te gustaban sí, de ti sí, gracias a tu mujer. es que eso es tu pareja, es un espejo Sí, de ti. sí. Entonces, empecé a tomar terapias y todo, y al final, al darle la vuelta a todo el asunto y acelerarlo, me di cuenta, la conclusión fue que cuando tú das libertad, te das libertad a ti mismo. Y entonces, pues solamente puedes dar razones para que se quede una persona, no la puedes forzar a quedarse. No, no Y hay mi manera. crianza y mi educación era de forzar, ¿no? Sí. Entonces, me sentí yo también libre y le dije, oye, pues por lo menos quiero que seas mi amiga. O sea, me diste dar un salto en mi vida muy importante. Entendí algo bien bonito y entonces ella dijo, pues volvemos. Y volvimos y nos casamos. Qué increíble cómo le diste la vuelta, ¿no? De amar sin controlar, amar con Ujú. libertad. Sí, sí. Entonces, para mí eso fue otro de los milagros de mi vida que me han hecho entender parte del camino y tomar
tomarlo como el tesoro que es, porque no ves el tesoro cuando estás en esa situación, en ese veneno, ¿no? Y creo que eso fue otra etapa, otro cambio en mi vida, que es una bendición que voy a agradecer. Imagínate si las parejas imagínate que te conozco, ¿no? Y Ujú. hola, ¿cómo estás? Ay, dame tu teléfono. Te invito un café para que platiquemos de tus heridas emocionales y las mías. A Ujú. ver si somos compatibles, a ver si tú aguantas las mías y yo aguanto las tuyas. ¿Qué te parece? Antes de decirte que me gustas y que qué hermosa y que te como y te llevo a cenar, Ajá. vamos a hablar de eso. Imagínate qué fácil sería formar una pareja si sabes las broncas que trae ese güey o las Pero broncas que trae ella. desde el día 1, Pero ¿para qué somos perder lobos tanto y tiempo? borregos Sí. y escondes, Ah, escondes, no que no se dé cuenta que esto me duele porque sí, no va a querer estar conmigo. Pero imagínate cuántas caídas te ahorrarías si muchísimas. empiezas por ahí. Porque aparte sería lo más honesto. Sería Sí, lo más honesto decir la neta y decir, imagínate que te digas, sabes que yo soy bien celoso y tú digas, a mí me encanta que me salen. O sea, ujú. para mí significa, güey, Oye, qué chido. ya somos bien tóxicos, hay que darle. Sí. Y hay parejas así Sí, que se aman claro. y están juntos y te podría decir muchos nombres y no sé si sean felices, pero están juntos Sí, y construyen una familia y salen adelante. Se vale. O sea, el ser humano hay tantos colores, sabores, ideas totalmente. ¿Y que sabes qué es lo que le funciona a cada quien? Y exactamente. estamos a prueba y error. Nada es malo, todo Ujú. es, nada Todo es. más. El punto es realmente decir la neta, porque cuando llegas con una persona, llegas con cara de borrego. Sí, Mira, yo soy lo mejor que te pudiste haber tocado. Y a la hora de la hora, ay, sí. yo no sabía. Y ahí es donde está el tiempo Entonces, perdido. ¿qué recomiendas tanto, más bien a las mujeres, porque tú como hombre, está Ujú. padre que un hombre te dé un consejo. Cuando conocen a un vato, ¿qué es en lo que Sí. se tienen que fijar? Yo creo, yo creo que cuando vas a comprar un carro usado, ¿verdad? Porque No, no estás ujú, comprando un bebé ajá, que va a crecer a tu antojo, lo vas a educar y luego te vas a casar con él. sí, No. Vas a agarrar un vato ya que tiene su recorrido. cascabeleado, Y entonces, ¿qué es lo que haces cuando vas a comprar un carro? pues hay que checar el motor. Pues vas con el mecánico Ujú, que, oye, güey, pues, ¿qué broncas trae el carro, no? Pues a ver si lo agarro o no, ujú, ¿no? ¿Qué broncas me va a dar? ujú, Entonces, ¿tú cuándo decides vender un carro? Cuando traes sus broncas. ujú, Y vas al mecánico a que te diga, oye, no, pues ya véndelo. Ingas, pues sí. Entonces, yo digo que si ya vas a entregar tu vida, ya te cansaste de tu desmadre de viajar, de conocer, de lo que tú quieras, y ya dices, ya quiero formar una familia, ya ujú. quiero recibir nuevos seres y demás, ¿por qué no vas y te haces un chequeo? Vas y tomas terapia y le dices a una psicóloga, terapeuta, lo que tú quieras, a ver, vengo a que me ayudes a encontrar mis trapos sucios porque voy a buscar pareja Sí, y ayúdame a descubrir quién soy, ¿no? Porque no he tenido sí. el espejo de veras, el que quiero para mi vida, no lo he tenido para verme. Entonces, quiero saber quién soy para que cuando llegue la persona, poder decir derecho, yo soy esto y esto y esto, estoy trabajando en esto, me estoy quitando estas mañas y tú, ¿qué traes? O sea, porque así nada más a simple vista me gustas, ¿no? Ujú. Me atrae, Sí, pero es lo de afuera, que hay adentro. ajá, pero ¿y con qué me voy a Ujú. topar? Imagínate si los dos llegaran con su diagnóstico, o sea, qué Pero es chido una sería, chamba de ¿no? cada uno. Es una chamba de cada quien. Y muy pocos hombres quieren entrarle a esa chamba. Y menos cuando vienen de una educación del macho, Ajá. de que el macho tiene la razón y el Pero hombre. mujeres también, o Sí, sea, mujeres también. pero el hombre es como un poco más cerrado que la mujer. La mujer son. ¿Será? Yo creo que eso duraríamos todo el día platicando de Sí, eso, pero yo creo que sí. hay hombres que son inteligentemente abiertos y que están dispuestos. Yo he conocido muchos amigos que me dicen, yo quisiera tener, tienes un gran tesoro, tu familia, yo quisiera encontrar una persona así. Y entonces el consejo que yo les doy es primero encuéntrate a ti, güey. O Ujú, sea, no ha sido fácil, no vivo en las perlas, o sea, somos dos seres, los dos nos dedicamos a este medio, estamos locos. Para dedicarse a eso hay que estar loco.
pero somos dos seres con ganas de estar juntos. Sí. Entonces, broncas hay. Sí hay momentos hermosos, tenemos hijos hermosos y son más, y hay es un tesoro lo que tenemos, pero broncas, discusiones y sobre todo desacuerdos y cosas, Desacuerdos. pues somos dos seres distintos, es normal. Es Entonces, normal. el Sí, claro. punto es cómo sales de esas broncas. Sí. ¿Y tú cómo estás educando a tus hijos, Raúl? ¿Cómo estoy educando a mis hijos con lo que me alcanza? O sea, yo creo que mi mujer es mucho más conocedora y sensata. Ella se mete mucho a leer y yo me agarro de los ejemplos Ujú. de lo que yo viví Sí. por las encuestas que tengo en la mente, ¿no? Ujú. Por los resultados que vi en mi vida. Yo tengo algo muy claro. En la cuadra donde yo vivía, en tu casa allá en el Fobiste, en Mexicali, donde yo crecí, éramos como 22, 23 chamacos. Ujú. De esos 22 o 23, 20 eran chiqueados. Eran mi amor y ay, sus amiguitos, Mamitis. mamitis. Y esos 20, unos están en el bote, otros muertos, otros, o sea, Caray. no hay ni uno. Y los tres que nos traían, porque mi mamá siempre fue de mano dura y sin tarazo, y Ujú. los que nos traían así, los tres salimos adelante. Yo no quiero llegar a ese punto, obviamente, pero sí Ujú. soy duro con mi hijo. O sea, sí lo regaño, sí lo castigo y le hablo fuerte y le digo a Fran, tú eres la parte linda y yo me tengo que poner estricto con él, porque si no, en cualquier rato se nos va a trepar. Coincido. Y yo creo en la crianza firme. Ujú. Y si tú ves en nuestra sociedad, la mayoría de los que han sido creados por hombres así como yo siempre me voy a mi abuelo, a esa crianza, que él conmigo no fue tan duro, pero con sus hijos sí, y yo lo que veía en sus hijos lo aplicaba en mí. O sea, Ujú. los regañaba, y yo sentía como si a mí me estuvieran regañando. Sí. Entonces yo me lo compraba y yo trataba de ser como un soldadito con él, ¿no? Sí. Te cuadrabas. Disciplinado y todo, ajá. Y agarraba los consejos en el aire. Y sí me aconsejó mucho todo el tiempo. Mira, Raúl, tú cuando esto, abusado, porque... Y todo eso yo lo siempre traigo ahí dando vueltas en la cabeza. Entonces creo en esa crianza. Creo en la crianza de antaño y sí, de repente cuando veo que voy a hacer muy duro algo y le digo a Fran, encárgate tú, porque esto ya me va a rebasar y Sí. encárgate tú. Sobre todo con Evan, que es mi hijo grande, ¿no? Que Ujú. tiene ¿Cuántos años tiene? 9. 9. Entonces, él que ya ahorita los 9 ya son adolescentes, ya están creciendo Sí. muy Va rápido. muy rápido. Y mi niña, pues, es el amor de mi vida. Y ahí le digo a Fran, ahí te vas a tener que encargar tú porque yo no puedo. O sea, Sí, te me dobla. derrites. Con una mirada nomás me hace así. Ay. Entonces, digo, ahí te va a tocar a ti porque... pero que no tengo una estrategia, es con lo que me alcanza. O sea, con lo que me da el corazón y con... Porque quieres que tu hijo salga adelante y se valga Claro, por sí quiero que mismo. sea un chingón y Igual tu quiero... hija, Sí, claro. que Quiero que sean sea capaces fregona. de tomar sus decisiones y de lo que les podamos dejar, que sepan capitalizarlo y multiplicarlo. Y porque niños malcriados se les va todo en las manos y terminan, lo vemos todos los días. Valiendo maíz. Ajá. Entonces, híjole, creo que vamos muy bien porque Seguramente. lo siento porque de repente los comentarios que nos dan, ¿no? De que va a reuniones, Evan, algo por el estilo. Ay, qué bien se porta Evan, es un caballerito. Y digo, "Uy, gracias a Dios, ¿no? O sea, Claro, pues tiene el ejemplo en de algo casa está sirviendo. y de Y ahí le digo a mi empieza. mujer, me va a odiar. O sea, seguramente cuando tenga 14, 15 años, me va a odiar, pero me vale madre. No necesito que me adore. Cuando yo me muera o cuando él esté grande, va a decir, gracias, papá. Entonces, eso es lo que yo busco. O Una sea, formación firme, disciplina con amor, sí, pero eso, ser firmes, yo ¿no? Y creo en ese camino. límites, que es lo que ahorita los niños piden a gritos, límites, Sí, pero pues están muy mal acostumbrados. Es que sí. qué bueno, Raúl, que sigas de alguna manera el legado de tu abuelo. ¿Tu abuelo vive? No, él falleció hace como 4 años, en paz ¿Lo descanse. extrañas? Sí, sí me gustaría. En los últimos años que lo tuve, aunque él vivía en Guadalajara y todo, estábamos mucho en contacto, conviví Ujú. mucho con él. Y mi abuelo fue un personaje, o sea, hasta la fecha, cada vez que nos juntamos la familia, son unas anécdotas que no te la acabas de la risa
Y pues, podríamos hacer una película de don Roberto González, ¿no? Era un personaje el viejo, o sea, no, andaba mujeriego, parrandero, jugador, carreras de caballo. A ver, ¿por qué, güey, de la los personajes que tú ves así Sí, en la tele que te dan risa, así era, ¿no? Tacaño y con billete y andaba. Pero pues un señor así, pues él ya se formó y logró todo, hizo todo lo que sí. quiso hacer. Y muchas veces me deja pensando y digo, híjole, o sea, a lo mejor no deberíamos ser tan preocupados. Él se despreocupaba de la vida, le valía gorro, o sea, Pero no descuidaba el trabajo y las no, obligaciones. no. Él no tomaba mucho, pero cuando tomaba se ponía hasta el gorro y al otro día a las 6 de la mañana andaba parado trabajando. Era muy chambeador, Sí, muy trabajador todo el día y correcto con sus comidas, echaba su siesta y seguía trabajando y era trabajador incansable. Y sí fue un ejemplo para nosotros y no era preocupón. O sea, chingar a su madre, pues no pasa nada, ya ni modo. Y, o sea, era así, me explico. Entonces, sí. era un ejemplo como de actitud de vida. Si tu hijo quiere cantar o tu hija, ¿qué le dirías? Los apoyo, claro. Les gusta mucho cantar. Mi niña todavía no habla, ya está cantando. ¿Sí? Sí. Sí le canto y me hace ojitos y Y mi niño canta todo el día. Ahorita ya lo estoy llevando a clases de piano y Buenísimo. lo estoy, curtiendo de todo eso, ¿no? Lo que él me pida, Sí. lo único que le digo es, lo que me pidas, no lo vas a dejar. O sea, no es así como que pruebo tantito y ya no quiero. O Ajá. que voy porque va mi amigo. No. Lo que me pidas, piénsalo bien, obsérvalo. Si quieres, practícalo. Hacemos unas pruebas y todo. ¿Te gusta? Le vas a entrar con todo. O sea, Sí. quiero que lo hagas a fondo. Es muy talentoso. Él físicamente es muy talentoso y es muy inteligente. Entonces, creo que tiene con qué hacer lo que se le dé la gana. Nada más es cuestión de todos los niños ahorita entran a hacer algo y luego lo abandonan. Y yo veo que muchos papás les dan chance. Está bien, Sí. digo. No, o sea, eliges algo, vas con todo. Hay Y papás muy permisivos y eso yo hace creo que niños muy sí. poco tolerantes, Creo que sí, ¿no? Y ¿verdad? estar conectados a las redes y toda esta Sí, información. Qué bueno que tú estás manteniendo esta parte del abuelo, de la mamá, del papá, del Raúl chingón, del Raúl trabajador, el que nunca se rajó y que ha logrado todos sus sueños, Raúl. muchas gracias. ¿En qué estamos ahora? Ahorita, gracias a una compañía a la que estoy eternamente agradecido, así será siempre, Luz Record, que cuando yo sentía de repente el ocaso de mi carrera que decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Ya cambió todo, no sé, no tengo compañía disquera, empecé a sentir la pandemia, todo esto. Sí, Y entonces de repente llega el señor José Quirós, que es una persona que desde que yo salí de la academia, él me decía, yo lo quiero representar a usted un día, yo lo quiero, y no podíamos, cuando pasó lo de Azteca no podíamos porque había broncas con los contratos de Azteca y no me liberaron hasta 12 años después y demás. Y 12 años, Raúl. era un contrato de 5 años Ujú, y se hicieron 12. O sea, ¿cómo? No lo sé, pero así fue. Y okey, entonces, esos 12 años, pues nadie me quería agarrar porque nadie quería broncas con Azteca. ujú, Entonces luego lo perdí de vista y cuando hice la serie de Vicente Fernández, ujú, donde interpreté a Felipe Arriaga, en esa serie llevó el mariachi, los Gavilanes de José Alfredo Jiménez a tocar ahí, que es mariachi de él, sí. y nos encontramos, don Esteban estaba ahí, nos encontramos en la puerta y, señor Quiroz, ¿cómo está don Esteban? Y nos volvimos a ver y me dijo, ¿qué andas haciendo? Le digo, pues lo que usted diga, porque dijo, ya, por fin. Le dijo, pues nos vemos el lunes. Y platicamos y empezamos a chambear y hasta la fecha, pues hemos sacado varios sencillos, nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Y yo digo que los tiempos son perfectos, o sea, nunca es tarde. Y, y gracias a Dios nos volvimos a encontrar fíjate que hay una energía bien bonita, o sea, más allá de lo que pudiera ser el negocio o la industria, el señor Quirós le puso Luz Record porque él se basa en la energía, en la luz, Ujú, en Dios sí. para tomar sus decisiones. Y así fluimos. Entonces todo lo hacemos por amor. Todo lo hacemos, esto sí suena bonito, vámonos para adelante. Entonces
él me tiene mucha fe, yo le tengo mucha fe y estoy muy feliz. En la parte laboral estoy muy, muy contento. Hay propuestas de repente actorales. Ahorita quiero dedicarme más a la ¿Te gusta la música. actuación? He hecho muchas cosas, me fue muy bien actuando. Fue por accidente. Ujú. Eh, Me enteré que iba a haber una bioserie de Pedro Infante y yo dije, yo quiero ser Pedro, ¿no? Sí, Entonces me empecé a preparar y empecé a buscarle y a partir de eso me fui quedando en muchos castings con personajes importantes sí. y me fue muy bien en la actuación. Entonces, ahorita lo estoy dejando a un ladito para poder dedicarle más tiempo a cantar, porque cada Sí. vez que entro a un proyecto, una serie o algo, pues Te se queda absorbe, olvidada sí, la cantar claro. así, ¿no? Y muchas cosas no se pueden lograr, pero estoy muy contento con todo lo que está pasando. ¿A quién de tus amigos de la academia ves más? Estrella, Tipaza, aquí Estrellita, estuvo con sí. nosotros. Nada, Estrellita es mi hermana. Lo máximo. Es mi hermana y fíjate que empezamos a trabajar mucho en la parte de la libertad financiera y Sí, la educación financiera y todo esto. Ya ves que ella se puso bravísima es en eso. fregona. Muy, muy, muy. Y entonces, a partir de que empecé a trabajar eso con ella, no me suelta y yo también a ella. Entonces, Ujú. constantemente estamos haciendo cosas, compramos unos departamentos juntos, hicimos. Entonces, todos los días nos estamos escribiendo y chateando porque Sí. yo estoy manejando eso y le manejo sus departamentos y demás. Y independientemente de los negocios, pues es mi hermana. O sea, yo la veo con mi hermana. Y los demás, pues Jair, Víctor y todo, pues ocasionalmente nos chateamos, nos encontramos. Ahorita, pues hace un ratito perdimos a uno ya. Ya no somos 14. Ya se nos Mm. fue Héctor Zamorano. Y, y pues fue un momento difícil para todos porque no lo puedes creer. O ¿Hace cuánto sea, murió? ayer. ¿Qué? O sea, hoy, ayer. Ay, Pero no sé cuándo va a salir esto, ¿verdad? Pero espérate. ayer lo perdimos a Héctor. Estuvo un tiempo que no sabíamos de él. Ay, Creo que Raúl. estuvo un rato que no sabíamos porque constantemente pues nos comunicábamos, entramos, hicimos varios intentos de cantar juntos y de hacer cosas Ujú. y de repente pues, se nos perdió el mapa. No sabíamos de él. Después sabíamos que estaba con sus papás y ayer nos enteramos en la mañana que había fallecido. Entonces andamos ¿De qué murió? con ese tema. No sabemos. O sea, pues no sé, yo la verdad no me atrevo a preguntarle a su Ujú. mamá. Si ella no sale a decirlo, pues Claro. creo que no es prudente. Eh, no sabemos qué es exactamente lo que pasó, porque como te digo, ya teníamos un rato que no contestaba su teléfono, que no lo localizábamos. Creo que Sí. Wendolí era la que estaba más en contacto con la mamá Ujú. y pero pues no tenemos información, nomás sabemos que ya se nos fue. ¿Alguna Entonces, anécdota con Héctor que quieras uy, compartir? ese Héctor era muy especial, era un tipazo, era muy talentoso y justamente tengo una anécdota muy bonita porque el día que conocí a Fran, que conocí a mi esposa, Ujú. eh, fue con Héctor. Fuimos a la gira a Veracruz a cantar y entonces Fran era reportera ahí en Veracruz. Ella todavía no se venía a México. Te estoy hablando de hace 22 años. Ajá. Y ella le tocó entrevistarnos. Entonces, cuando acabó la conferencia de prensa, ella estaba sentada ahí abajo junto con todos los reporteros y yo vi que Héctor se la acercó y la abrazó, pero desde el principio yo la vi y dije, qué nivel de mujer, como dice Juan Gabriel, ¿no? O sea, yo No, vi ese es Luis Miguel. ¿Qué nivel de mujer? Por eso, ¿y qué dije? Juan Gabriel. Perdóname, No Luis Miguel. importa. Bueno, lo de menos. La cosa es, No, no es lo vi de el menos. forro de mujer y dije, Ajáte, ¿qué wow. onda con esta morra, no? Así me voló la cabeza y entonces yo no le quitaba la vista de encima. Dice ella que estaba su novio a un lado y yo no lo vi, imagínate, o sea, yo nunca lo vi. Entonces, recuerdo que acabó la conferencia, llegó Héctor a saludarla y yo pegué el brinco de volada y le dije, oye, pues vamos a comer o algo, ¿no, Héctor? ¿Qué con ella? Y en ese momento, yo le había dicho a Héctor un día antes, creo que se gritoneó con Wendolí, pero ellos se llevaban fuerte, me tocó Ajá, escuchar, entonces yo le dije, no le grites, no sé qué. ajá, Entonces como que no le gustó que yo le dijera eso, y entonces en ese momento él andaba enojado conmigo. ajá.
Y le dije, oye, pues vamos a comer o algo. Y dijo, esas pulgas no brincan en tu petate. Y la agarró y se la llevó, me la quitó de enfrente. Entonces, ese fue el primer contacto que tuve con Fran y Héctor Ajá. se la llevó. Ya después se suavizaron las cosas, ya andábamos bien y todo, Sí. pero un año después Ajá. empecé a grabar la novela Dos chicos de cuidado y Fran llegó a estudiar Azteca Ajá. y ahí la volví a ver, la vi de lejos y le dije, Fran. Y me dijo, ¿cómo te acuerdas de mi nombre? Le dije, seré muy pendejo si se me olvida. Sí, Le digo, claro. "Pues, ¿cómo se me va a olvidar? Te recuerdo todos los días Sí. de mi vida. Y entonces nos hicimos amigos y duramos 12 años que nos encontramos en las borracheras y en las fiestas y en todos lados, Sí. siendo amigos hasta que un día me la encontré soltera y ahí le empecé a tirar todo el perro. Pero resulta que Héctor era amigo de ella desde que estaban en la secundaria. Héctor le montaba coreografías, hicieron shows donde ella imitaba a Britney Spears y él le hacía las coreografías y eran Gios Sí. de un hotel y trabajaban juntos bailando y eran brothers así. Ajá. Entonces, de alguna manera nos unía la amistad que nosotros hicimos en la academia Sí. y la gira y todo lo demás y la amistad de mi mujer. Entonces nos encontramos y era una cosa bien bonita porque pues era como su hermano, ¿no? Y Sí. pues mi cuñado y al mismo tiempo mi hermano porque Sí. estuvimos juntos en la generación. Entonces siempre fue un cuate que yo dije, él no merecía salir a la primera, o sea, tenía mucho talento. Bailaba, cantaba, tenía presencia escénica y todo. Yo decía, Sí. ¿por qué? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es la academia? ¿Por qué sale un cuate así de talentoso, no? Sí. Y dudaba de yo estar ahí. Yo decía, ¿de verdad me merezco estar aquí encerrado? Al ver que salió, que fue el primer expulsado, Héctor. Sí. Entonces, pues no sé, hay muchas anécdotas, ¿no? Una vez que se puso histérico en un vuelo en el que ¿Por iba, qué? él no le gustaba volar, le tenía mucho miedo a Ujú. los aviones. Y pues ahí te va Raúl y Víctor al lado de él. Hijos de la Y fregada. entonces, ahorita que despeguemos, vamos a empezar a chingarlo, el güey, ya sabes. Entonces, él se sentó en una silla aquí solo y desde que arrancó, mira, se le botaban las venas de cómo iba a agarrar el asiento, iba así. Y entonces le dije a Víctor, cuando cuente 3, güey, vamos a empezar a gritar, se va a caer el avión, Ay, se está no, qué cayendo. bárbaros. 1, 2, 3, se está cayendo el avión y nosotros así. Se desmayó. ¿Se desmayó? Sí. ¡Qué bárbaros! ¡Qué Eso, pesados! sí, se desmayó Héctor y luego se despertó como al minuto, se empezó a despabilar y todo, y nosotros, se está cayendo el avión Ay, otra no, vez. no. Éramos finos los dos, entonces lo traíamos de bajada al pobre. Entonces Sí. cuando aterrizó el avión llegó un médico, pero llegó una Ambulancia y todo. camilla y Sí. todo el rollo, lo bajaron, no, ya estoy bien, estos cabrones, no sé qué, no me los vuelven a poner a un lado. Entonces lo traíamos de bajada. Yo compartí cuarto con él como 6 meses cuando vivíamos acá en el Fiesta Inn. Sí. Y entonces yo lo traía de bajada al pobre Héctor de siempre a carrilla, pero se divertía, le gustaba que lo trajera a carrilla porque también se moría de risa. Y me llevó a varios antros, yo no conocía aquí, él me llevó a conocer varios antros aquí en la Ciudad de México y tuve muchas anécdotas muy bonitas con el buen Héctor, en paz Ay, descanse. en paz descanse. Sí. Qué bonito que recuerdes tus vivencias con él y bueno, pues la familia, si te está viendo, que puedan, ¿no? Saber más de su Sí, hijo y un de lo beso que a su vivía. familia y no sé cuándo va a salir este video, pero mucha luz porque sobre todo a su mami, a su mamá. eh, yo creo que eso no es natural. O Ujú. sea, yo siempre he creído y tengo una actitud ante la muerte. Después de los 30 años, ya estás viviendo horas extras. Yo creo que hasta los 30 ya te divertiste, ya hiciste, estudiaste, hiciste lo que tenías que hacer y después empiezas a vivir para tus hijos o para tu, ¿no? Sí, Entonces, después de ahí, si vives hasta los 80, ya es un regalo, son horas, todos los días tienes que decir gracias Dios porque sí, desperté. Pero cuando se va un niño, cuando se va un joven, cuando se va un hijo. tu hijo, pues ni siquiera tiene nombre. Ujú. ¿Cómo se le llama? Cuando se te va tu papá eres huérfano, Sí, pero cuando se te va un hijo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre. no.
El Entonces, dolor no se puede describir. no. Y a mí me pesa mucho ver eso, Mm. cuando a un papá se le va un hijo. Debe ser lo más fuerte del mundo, ¿no? Eh, un hombre que yo veía una fortaleza increíble en él, pero a saber lo que había dentro de su corazón, Joan Sebastián, cuando perdió a sus hijos, pues me tocó estar cerca y verlo y yo decía, wow, la manera de llevar las cosas y Admirable. sí, o sea, qué resiliencia, qué inteligencia emocional. Definitivamente un hombre cercano a Dios y a los que he visto salir adelante es porque tienen a Dios de la mano y se entregan a Dios y dicen, va, Eso es todo. sí, De él nos agarramos y con él salimos adelante. sí, es la única manera, es la única puerta. Fíjate que me salió el otro día una historia que me gusta mucho compartir, un video que decía que eran como dos gemelos, dos cuatitos que estaban en el vientre de su mamá y entonces le preguntaba uno al otro, oye, ¿qué crees que pase después de aquí? ¿No? Y el otro Sí. decía, yo creo que vamos a conocer a mamá, Ajá. ¿no? Y el otro decía, ¿y cómo sabes que existe mamá? Se me hace un nudo en la garganta de pensar en eso porque, ahorita te digo por qué. No, Y sigue, entonces sigue. Quiero que me cuentes. el otro decía, porque siento que está en todos lados. Mm. O sea, no la podemos ver, pero siento que está en todos lados. O sea, ve, ¿no? Ujú. Siento que vivimos de ella, comemos de ella. Y el otro, no, no creo, yo creo que saliendo de aquí ya se acabó. Esto es Ujú. todo. Y es el paso de la vida. Nosotros Ujú. no sabemos, pero es fe, ¿no? O Sí. sea, saliendo lo vamos a conocer. Y otros dicen, ¿y cómo sabes? Ujú. Pues ve, o sea, ve la creación. ¿Cómo no vas a creer que ahí está? O sea, Sí, vives de él. sí. Está Creo, dentro de ti. sí, dentro y afuera y en Sí. todo. Entonces, creo que eso es muy semejante. Y cuando lo vi, me llevó a un momento de nuestra vida que fue nuestro primer embarazo Ujú. con Fran, que fue pues no lo perdimos porque nunca hubo latido, era nada más, le llaman El embrión. el puro embrión Ujú. vacío. Y cuando eres primerizo en eso y no sabes, piensas que eres el único en el mundo que le pasa eso y después te enteras que les pasa a muchos, pero es muy doloroso. Y más cuando te toca un mal médico que te dice, no, pues no van a poder tener ustedes hijos y no sé qué. Entonces, Ujú. imagínate lo doloroso que fue para los dos. Sí. Pero yo siendo como su protector, pues yo trataba de contenerla más a ella, entonces yo como que no puse mucha atención en mí en ese momento y me ha tocado como que irlo desahogando en otras etapas, en otros momentos. Entonces cuando vi ese video, me pegó y dije, wow, porque nos pasó, o sea, uno no se nos dio, ¿no? Y no conoció mamá y simplemente no llegó. Y, y es un luto que hasta que no lo vives sabes lo que vale, Sí. ¿no? Entonces, ¿Crees haberlo superado, Raúl? no lo sé, no lo sé porque, por ejemplo, me llegó ese video y me hizo un nudo en la garganta. Ujú. Según yo, me creí fuerte, y dije, no, pues yo tengo que ser fuerte para darle fortaleza a ella. Y mi reacción fue, oye, no te preocupes, o sea, si quieres hijos, si queremos hijos, pues adoptamos, si no podemos tener, no pasa nada, no, o sea, no te sientas mal, yo le di por ese lado, Ujú. pero creo que yo era el que más quería tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si fue algo que se quedó ahí guardado en una esquinita y que cuando sucedió fue un regalo que no te puedo explicar lo que sentí, ¿no? No daba crédito porque pues la sorpresa como me lo hizo saber Fran fue increíble. Yo iba llegando de una gira y curiosamente, antes de irme, estábamos acostados una noche y yo empecé a soñar. Para mí era un sueño que en el cuarto donde estábamos no tenía techo y bajaban tres luces, tres seres gigantes, como de 4 metros cada uno. Y uno bajaba más y se acercaba y me decía, la espera terminó, tu hijo viene en camino.
Entonces, yo me desperté espantado porque le dije a Fran, oye, soñé esto. Y ella dijo, ay, no puede ser, yo siempre quiero ver ángeles y yo trabajo con ellos y yo no los veo y tú sí los ves. Ya hizo su berrinche que nos morimos de risa y se acabó. Resulta que ella estaba embarazada y no me había dicho. Entonces, llevaba 2 meses ahí. Entonces ella quería esperarse 3, a estar segura de que había latido y que no iba a volver a pasar lo mismo. Entonces yo me fui de gira como una semana y cuando regresé, habían pasado los 3 meses. Y entonces me puso una serie así de cartulinas que ya las tengo guardadas, donde ponía como toda una secuencia, así un cuento que yo no entendía, ¿no? Así como de, hola, bienvenido, no sé. Entonces yo decía, pues no cumplo años, ¿no? O sea, que es aniversario, no me acuerdo, ¿qué estamos Sí, festejando, no? Y sí. eran como las 12 de la noche y eran como, al final eran como 16 cartulinas pegadas por toda la escalera, así, cada una iba dejando un mensaje. Y al final había una que decía, y por fin me dieron permiso de conocerte, papá. Y estaba la prueba de embarazo. Entonces, imagínate qué increíble momento. Y le dije, oye, ¿estás segura? O sea, ¿estás bien? Porque a mí me da más miedo lo que pudiera sentir ella. Sí. Y entonces dijo, sí, sí hay latido, todo va bien. Y llegó Evan. Llegó Evan. Milagro de Dios. Y entonces luego preguntas si existe o no existe. ¿Cómo no voy a saberlo? ¿Cómo no voy a estar seguro? Con tantas cosas y tantos episodios que se me ha presentado en la vida, a veces silenciosamente, y uno a veces tan malagradecido que se te olvida y te clavas en el ego y y en tu ser terrenal y te olvidas de agradecer. Y entonces digo, híjole, perdóname Dios. O sea, de repente es lo que te digo, somos cabrones y de repente se te olvida y te enojas con el de enseguida. Y precisamente hoy daba un mensaje porque me dejó pensando lo de Héctor. Y decía, él tiene 47 igual que yo, era del 79. Hoy agradezco haber amanecido porque podía haber sido yo. ¿Por qué no dejamos de pensar en el consejo que nos dan muchos de decir primero yo, después yo y al último yo? Y empezamos a pensar un poquito en ¿y los demás? Sí. Ese primero yo, después yo y luego es lo que piensan todos los que nos están llevando a la situación que estamos viviendo. Entonces, creo que eso es lo nocivo, y no voy a hablar ni de política ni de esas cosas porque no es eso, no es eso. Entonces, creo, al menos te puedo decir que yo quería ser policía cuando era niño porque me gustaba cuidar a mi entorno y hasta la fecha lo sigo haciendo. Cuando veo que alguien está en problemas, cuando veo, me he metido en broncas que no eran mías por querer ayudar. Sí. Y a veces digo, soy pendejo y no debería de ser esto, o es lo correcto, ¿no? Aparecerse en un momento que alguien lo necesita. Y creo en eso, creo que todos podemos ayudarnos y que todos estamos unidos. No existe la separación y nos hacen creer que existe con ese primero yo, después yo y luego yo. No, si tú, lo que tú le haces al otro, te está pasando a ti mismo. Totalmente. Es otra versión de ti, la otra persona es otra versión de ti. Si tú piensas eso todos los días a tu alrededor, la otra persona es una versión de mí mismo que está creciendo y que tal vez lleva un crecimiento más lento. Hizo algo que no me gusta, velo con amor. Así como te verías tú de niño, y yo muchas veces no lo hago. O sea,
Te estoy hablando de algo que yo muchas veces fallo. Somos Yo digo, seres hijo de la humanos. chingada. Pero somos seres humanos. Sí, Pero teniendo eso en conciencia, Raúl, hace toda la diferencia. Porque ya no andamos por la vida sí, sin esta conciencia y sin, sobre todo, la fe de que todo pasa por algo, que el plan de Dios es perfecto sí, y que todos somos uno. Todos venimos de sí, la misma fuente. sí. Y qué Y belleza que tú lo puedas ver, lo puedas identificar, lo aunque tengas a muy veces se nos claro. olvide, porque somos Porque seres somos humanos. convenencieros cuando nos va así que estamos, Sí, Diosito, Diosito. Pero yo creo pero sí que te puedo decir que cada vez lo tengo más presente. sí, O sea, como que es sí, un entrenamiento y cada vez me sucede más que puedo poner el freno y ya no lo veo así porque digo, es otra versión de mí, es otra versión de Dios, ya, o sea, y lo dejo ir. sí. Por eso cuando me decías que ha sido lo más doloroso, he aprendido a dejar ir, Sí. he Y aprendido a soltar, entregarlo. entregarlo, aprender de la situación, a tardar en no hacer la misma burrada, pero soltarlo para que no me esté pesando el Sí. costal. Así como lo hiciste cuando tenías 7 años, Sí, te arrodillaste en la tierra, metiste las manos. ¿Qué le pediste a Dios? 16 tenía, 16, 16. que no me soltara, Mm, que me ayudara a salir adelante porque en ese momento recordé que solo tenía él. mm. Yo me sentía solo y al mismo tiempo decía, ¿por qué me siento solo si yo sé que tengo a Dios conmigo? Siempre traté de cargarme hacia mi lado espiritual y, y fallo. Tú también puedes. Aunque falles, el momento que lo recuerdas está bien, es perfecto. O Sí. sea, y ¿sabes qué es lo que de repente me ha alejado más? Creer que no lo merezco porque se me olvidó. Ujú. Porque fallé, decir, no, ya no lo merezco, ya lo regué. No, cuando falles, cuando le sueltas la mano a Dios, o en lo que tú quieras creer, pero cuando te sueltes de esa esencia divina que te mantiene ahí caminando, es cuando mejor puedes regresar. No te sientas avergonzado de decir, sí, o sea, la riego mucho, no, yo también la riego mucho, pero me siento siempre feliz de, ya me acordé que aquí estás, o sea, Sí. De y agarrarnos fuerte. aprendí a sentirme feliz cada vez que platico con él, porque no me pongo a rezar, yo no rezo, Ujú. yo me pongo, por lo regular cuando vengo solo o en la moto, en el carro, yo digo, Dios, Jesús, o sea, platico, qué bonito día. Y esa persona, le hablo de la gente también y que esa persona mira, me acaba de enseñar esto porque de repente veo cosas en la calle Sí. y ¿qué hago? Dios mío, ¿me bajo o no me bajo? Y cosas, o sea, Sí. mantengo un diálogo ahí y, y siento que eso ha sostenido mucho mi hogar. Te felicito mucho, Raúl. Muchas gracias. Tienes una gran fortaleza y sobre todo que eres agradecido. Trato de Has estar sido. conectado con el agradecimiento Te has sido lo más posible. agradecido con tu familia, con tu abuelo, con tu mamá, con tu papá. Seguramente Héctor, desde donde esté, va a cuidar de ti. En eso creo yo, Seguramente, que las almas nos conectamos por algo en este plano, luego nos juntaremos, sí, pero vino a dejar algo en cada persona que se cruzó con su vida, ¿no? En su vida. sí, Y yo no tengo más que agradecimiento de que hayas abierto tu corazón en gracias. este espacio, que hayas sido el hombre sincero, amable y pues muy inspirador, Qué honor, muchas de gracias. verdad. Ojalá, Te lo digo con todo ojalá que el esta alma. plática sirva para tocar a uno, Y ya que le con deje, eso, ya con eso, que sí, alguien le cambie nada más un poquito la manera de pensar y con mm, eso le empiece a ir bonito si no le estaba yendo bonito, así es. ¿no? Y quiero, Raúl, regalarte este hilo rojo, Ah, que muchas es gracias, el símbolo del hilo invisible muchas que gracias. nos conecta a ti, a mí De los 7 nudos. y a todos los que nos ven y nos escuchan. Nuestras historias, me puse emocional. Nuestras Qué bueno, experiencias, qué rico poder disfrutar de eso, sí, sí, hace qué falta. rico. El Porque alma hay lo mucha gente pide. que hace mucho que no siente eso. Ujú.
Hay mucha gente que hace mucho que no vibra así, que no llora. Yo me he soltado mucho y antes era de pura madre lloro. Y en la academia nunca me hicieron llorar. Y dije, qué güey, tan rico que es desahogarse, ¿no? Sí. Las lágrimas dicen que son, pues, como se limpia el alma. Sí, definitivamente. Sí, creo en eso. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.